Listo, muy buenos días. Los saludo a todos los que han llegado, Angélica, Nelcy, Saúl y Valentina, a nuestra segunda parte de nuestros talleres, que es la relación entre pensamiento crítico y ciencias naturales. De antemano pido excusas por el movimiento que tuvimos que hacer de fechas, pero estuve incapacitado. Se estaba mirando si era la enfermedad de moda la que tenía o no, gracias a Dios no, pero pues no podía hablar muchísimo, entonces dar una conferencia y dictar el taller de 2 horas, pues me hubiera implicado pues hacer muchas pausas y no poder seguir el ritmo adecuado para nuestra sesión. Entonces les pido de antemano excusas por eso, pero pues estamos aquí preparados para hablar de la segunda parte de nuestro diálogo y de nuestra reflexión. La pregunta que va a dirigir nuestra sesión del día de hoy es qué relación tiene el pensamiento crítico y las ciencias naturales. En la sesión anterior nosotros tuvimos una disertación para reconocer qué era el pensamiento crítico y a partir de eso pues poder sentar incluso unas premisas de conclusión que nos permitieran reflexionar de cómo generar el pensamiento crítico en la escuela. Esta sesión ya nos va a enfocar a las ciencias naturales y su relación con el pensamiento crítico. Entonces vamos a dirigir toda nuestra atención en ese sentido. Listo. Eh, Quisiera que retomáramos la diapositiva con la que terminamos en la sesión anterior y era la propuesta final de nuestra primera charla. Hablábamos que para hablar de pensamiento crítico tendríamos que tener como 3 momentos generales para poderlo reconocer y poderlo formar tanto en nuestros estudiantes como en nosotros como individuos. La primera, una observación de una situación, es decir, una pregunta, una situación, un problema, una información dentro de un contexto que nos permite empezar a hacer ejercicios de análisis y de reflexión. El segundo paso, a eso voy, es la reflexión y ahí es donde empezamos a hacer dos situaciones, dos cosas que son importantes para hablar de pensamiento crítico. La primera, analizar la información de la situación, problema que estamos reconociendo, de la pregunta que nos estamos haciendo y también reconociendo las emociones que generan la situación. Esta semana estuve leyendo sobre información de las operaciones ejecutivas de nuestro cerebro y hay dos, la metacognitiva y el impulso de emociones. Entonces, el autor que estaba leyendo decía, muchos de los problemas de la humanidad se podrían solucionar desde las operaciones ejecutivas metacognitivas, que son la reflexión, el análisis, la organización de soluciones, pero el impulso emocional, que también hace parte de las operaciones ejecutivas, es lo que muchas veces no permite llegar a una solución. Entonces, por eso vemos que para generar un pensamiento crítico, tenemos que también ser conscientes de esas emociones que circundan nuestra mirada. ¿Por qué? Porque de otra manera nos va a permitir observar realmente si podemos hacer un análisis total de la situación o si debemos decantar esa emoción para poder reflexionar de una manera más tranquila. De esto es importante plantar esas dos posiciones. Por último, teníamos la parte de las conclusiones, que era generar una postura frente a la pregunta o el problema y finalmente formar un nuevo aprendizaje. ¿Por qué pongo formar un nuevo aprendizaje? Recuerden que cuando uno está generando un proceso de pensamiento, uno lo que está buscando es de una u otra manera ampliar lo que uno está comprendiendo y entendiendo y en el pensamiento crítico yo estoy haciendo eso, porque yo estoy dialogando con una postura, ¿cierto? Desde mis argumentos conceptuales, pero estoy dialogando en torno a ella para al final generar una nueva propuesta personal o grupal. Es decir, yo puedo, después de tomar una decisión desde el pensamiento crítico, poder decir, uy, transformo esta manera de pensar o puedo incluso dar un proceso de transformación en el círculo de contextual o social en el que estoy inmerso. Como nuestra pregunta de hoy va a girar en torno a la ciencia, vamos a empezar con un video que tiene que ver con ciencia. Entonces, a continuación vamos a ver un video, les voy a mostrar lo siguiente. Resulta que les voy a dar un poquito en contexto del video que vamos a observar. El video que vamos a observar es una noticia que salió en la franja del mediodía. La franja del mediodía es el momento en el que más gente ve las noticias. Esta noticia salió en uno de los noticieros pues de más impacto en el país, que es el Noticias Caracol, que habla sobre algo que se llama la terapia cuántica. Entonces, los que somos científicos, cuando escuchamos eso, pues quedamos intrigados, no nos va a cargar emocionalmente desde mi postura, sino quedamos intrigados. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esta noticia frente a la terapia cuántica? Entonces, quiero que ustedes la vean como
espectadores, sin necesidad de hacer un juicio. Después vamos a hacer unas reflexiones frente a las preguntas que van a generar en este video, pero por lo pronto obsérvenla y si ustedes están a mediodía en su casa, van a almorzar y prenden el noticiero y escuchan esta noticia. Y después vamos a analizar diría yo, qué consideraciones nos da. Voy a quitar mi video para que se vea mucho mejor la presentación. ¿Listo? 2 segundos. Me avisan por el chat si no se llega a escuchar para que lo comencemos de nuevo. Los campos electromagnéticos no se perciben, pero sabemos que cada persona tiene su propio aura. Esas energías son las que están siendo utilizadas por la medicina cuántica para ayudar en la prevención y tratamiento de enfermedades. Aquí les contamos cómo se hace y qué señales de alarmas hay que tener en cuenta. Todo en el universo es energía. Nuestro planeta tiene su propio campo electromagnético, al igual que cada uno de los seres vivos que habitamos en él. Para la medicina cuántica, el cuerpo está envuelto por un campo electromagnético formado por capas de diferente composición energética. Esto se conoce como aura humana. Cada célula tiene su propia actividad electromagnética que afecta a los tejidos, los órganos y los sistemas que conforman el cuerpo humano. Esto trasciende más allá de la piel y forma mi aura. Lo mismo sucede con los pensamientos, afectan el cuerpo mental, las emociones al emocional y tu espiritualidad al espiritual. En la consulta de medicina cuántica, el especialista elabora una historia clínica detallada en la que registra información sobre diversos aspectos de la vida del paciente, como eventos del pasado, traumas físicos, emocionales y el estrés que maneja a diario. Luego realiza un examen físico completo. Después, el paciente retira de su cuerpo todos los objetos metálicos. Una vez sentada la persona, el médico coloca electrodos en la cabeza, las manos y los pies, los cuales se encuentran conectados a un equipo de medición cuántica, que evalúa todos los órganos, sistemas, emociones, pensamientos, hábitos y creencias. Con todo lo anterior, el programa detecta las alteraciones del flujo de la energía vital de la persona. El siguiente paso es enviar a través del equipo de medición cuántica unas frecuencias electromagnéticas con el fin de corregir el desequilibrio energético encontrado. Esto se logra en pocos minutos y el paciente no siente nada. Una vez termina de equilibrar el campo electromagnético de la persona, el médico le indica algunas recomendaciones. En cuanto a la alimentación, mantener un consumo de frutas y verduras frescas, naturales, orgánicas y ojalá crudas. Con respecto al agua, consumir tanta agua como sea necesaria para que la orina salga de color transparente. Esto puede variar de una persona a otra y de día a día. Una forma de fortalecer nuestro campo electromagnético es caminar descalzos sobre el pasto para recibir la energía de la tierra a través de nuestros pies. Se sugiere hacerlo conscientemente y en lo posible con frecuencia. También se aconseja practicar técnicas de respiración y meditación. Ahora, con la meditación se logra llevar al cerebro a un estado vibratorio llamado alfa, en el cual la persona se siente relajada, tranquila y atenta. La recomendación es hacerlo como mínimo durante 20 minutos diariamente. Además, se recomienda observar las emociones. Como cada vez es más evidente la relación entre las emociones negativas y las enfermedades crónicas, la invitación es a que revisen qué tipo de emociones están experimentando en su vida. Ejemplo, ira, rabia, rencor, celos, miedo, sentimientos de venganza, para que puedan ser liberadas. Una estrategia con altos resultados es la escritura libre. Al final del día, sea consciente de las experiencias vividas, agradeciendo los aprendizajes y duerma en un espacio libre en lo posible de aparatos eléctricos y electromagnéticos. Le ayudará a tener un sueño reparador necesario para cuidar la energía vital. Listo, esta fue la noticia que vimos en Noticias Caracol. Hablaba sobre la medicina cuántica. Es decir, una persona que vea esto de una u otra manera va a reconocer pues, la medicina cuántica como un mecanismo de ayuda para sus problemas emocionales y demás. Entonces, desde la ciencia, les voy a hacer las siguientes dos preguntas. Los campos electromagnéticos.
Necesitamos continuar con la siguiente. Listo. Entonces quisiera que hiciéramos lo siguiente, nos respondiéramos las siguientes dos preguntas. Viendo el video anterior, digamos somos espectadores, ¿entendemos qué es la cuántica al observarlo? Entonces escríbanme en el chat si la entendemos, no la entendemos. Y después de esa también me responden la siguiente pregunta. Si confrontamos lo que se plantea en la noticia, ¿tiene relación con el modelo cuántico de partículas? Es decir, si usted no conoce qué es el modelo cuántico de partículas, pues diga, yo no conozco qué es el modelo cuántico. Pero al responder la primera pregunta la podemos responder todos sin necesidad de saber qué es la cuántica. Es decir, al ver el video yo puedo decir, uy, ya sé qué es la cuántica. Entonces, quiero ver sus respuestas. Pueden decir sí, no, faltaría tal cosa, siento que este elemento sí se retoma y demás. Y después los discutimos. Catena nos dice no y no, como afirmando, no, eso no tiene nada que ver. Según Angélica también dice no. Saúl nos dice, no es claro qué es la cuántica porque hablan de campos magnéticos. Muy bien, pero Saúl nombra un concepto que sale ahí como interesante como campos magnéticos. Y si sabemos un poquito de cuántica, sabemos que tiene que ver un poco, pero pues que propiamente no tiene que ver con la cuántica. ¿Cuántos somos para saber cuántas respuestas nos faltan? Voy a chequear eso. Listo, nos faltan algunas respuestas. Saben que estamos en el primer reconocimiento de lo que entonces lo que ustedes crean y consideren. ¿Una respuesta más o seguimos? De pronto están escribiendo. Bueno, vamos a irnos. Tenemos el 50% de las respuestas de nuestros espectadores. Desde el concepto de mecánica cuántica, si uno observa este video, uno diría, no, realmente no habla de cuántica. ¿Qué es lo que sucede acá? Estamos viendo que hay un término científico que se está utilizando respondiendo otras preguntas que no tienen que ver con la ciencia. Es decir, muchas de las cosas que se dicen en el video son interesantes dentro de la terapia emocional. Es decir, cuando uno busca que una persona sea consciente de sus emociones, uno sí puede pedirle bien, hace un registro, un diario de campo. Muchas veces cuando uno tiene niños muy disruptivos en clase, desde las teorías actuales de psicología, uno dice, pues sé consciente de las emociones. Pero una cosa es ser consciente de las emociones, otra cosa es ser consciente dentro de la física cuántica. Catherine nos dice, física cuántica es lo que estoy haciendo desayuno y entre tarde a la reunión, ¿no es cierto? Ah, tranquila, tranquila. Fíjense aquí, lo que sucede con esto es que una persona que no haya conocido de ciencia va a entrar a pensar que la física cuántica o la mecánica cuántica permite que usted de una u otra manera equilibre sus emociones a partir de un campo electromagnético que usted sí genera, pero que usted no puede transformar simplemente de esa manera. Es decir, si eso se pudiera hacer, pues podemos hacer grandes cosas en la ciencia, pero realmente no pasa de esa manera. Están jugando con términos que son de la ciencia, es decir, reconociendo que la masa sí está generando una frecuencia energética, y eso sí es verdad, porque nosotros incluso desde la teoría de la relatividad actual sabemos por la famosa ecuación de Einstein, que es E igual a mc al cuadrado. Esa ecuación tan famosa lo que está planteando es que incluso la materia puede ser una manifestación de la energía, porque si usted le pregunta a cualquier persona qué es la energía, queda como, es una magnitud física. ¿Qué es la energía? Es muy difícil definir la energía porque la energía solo la podemos analizar a partir de la transformación que puede hacer en la materia. Cuando uno habla de mecánica cuántica es entender el modelo de las partículas desde la cuantización de la energía, es decir, que el electrón, que es la subpartícula atómica, tiene unos cuantos de energía que al transformarse, es decir, al cambiar de un orbital de energía a otro, puede emitir o puede absorber energía dependiendo de lo que esté haciendo, ¿cierto? Y estamos hablando de que hay unas subpartículas que las conforman a ellas. Esa es la teoría cuántica. La teoría cuántica nos está tratando de explicar que lo que planteó Demócrito de que el átomo era indivisible, sí es divisible en subpartículas atómicas. Si eso es el modelo cuántico de partículas, a esta segunda pregunta,
pues podríamos decir no. La noticia no tiene nada que ver con el modelo cuántico. Tiene que ver con otras realidades y otras preguntas. Y es importante hacer eso, es decir, qué tipo de preguntas yo le puedo hacer a la ciencia y cuáles no me puede responder la ciencia. Hablando de esto y llegando a un enfoque interesante que es el que yo quiero que veamos es, frente a esto, uno dice, si hay una necesidad de formar científicamente a los ciudadanos. Es decir, la gente tiene que poder ver esto y decir, no, pues como que esto no es cierto. O cuando le dicen a las personas en los comerciales, yo me acuerdo del comercial, creo que ustedes lo escucharon, el del Pío de Rama y el Reduct Fast Fats, que decía así, que es reducir grasa, y decían que uno se ponía, bueno, utilizaba este medicamento o esta sustancia y uno podía sudar la grasa. Para un químico eso es como un dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque el tamaño molecular de la grasa es muy grande, nunca va a salir por el poro de la piel. Lo único que usted por tamaño molecular puede salir de su piel por excreción es el agua. Es decir, usted cuando hace ejercicio, si está sacando agua, pues es una manifestación del aumento de temperatura que hace su cuerpo al empezar a aumentar el metabolismo. Que por eso cuando uno hace deporte, uno busca de una otra manera muchas veces sudar, pero que no implica que uno esté reduciendo grasa. Entonces, ¿eso qué me lo permite? Pues que uno en clase le diga al niño, pues mira, realmente resulta que la grasa no va a salir por tus poros. Entonces, puro cuento. O cuando le dicen a las personas, no, en el jabón este viene el ozono activado. Y uno es, pues ozono en forma de polvo activado para quitar las manchas. No, pues realmente no. Lo que está quitando las manchas es un proceso de panificación que lo hace cualquier jabón, simplemente que sean aditivos un poco más oxidantes que hacen que se quite todo el mugre. Entonces uno puede decir, bueno, ¿quién me da la posibilidad de decir eso? La ciencia. ¿Y dónde tenemos que entonces entrar a que los ciudadanos puedan hacer una discusión de eso? La educación. Ahorita vamos a ver, ahorita les voy a hacer un recuento histórico de cómo se llega a entender que la ciencia tiene ese papel en la construcción social, es decir, no es gratis como pensar que la ciencia tiene que hacer, sino es darle esa posición que es un deber social que tiene la ciencia. Vamos ahora a ver otro video, pero que este video no es un comercial, sino es un video de la BBC de Londres donde nos explican qué es la mecánica cuántica. A ver si vemos algunas relaciones o no con el video anterior. Entonces, 2 segundos. Vamos a pasar al siguiente diapositivo. Listo. De nuevo quito mi video para que salga todo muy bien. Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay algunos que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ellos, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir
alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo, es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, o la rueda, o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parking. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico, medir cambia aquello que mides, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodará a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como lo indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo de error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. Bien. Bueno, como podemos ver, este video, si uno quisiera hacer un análisis entre los dos, uno podría decir, bueno, este video, creo que dejaron de ver mi pantalla de nuevo. Nos muestra realmente si que existe una diferencia entre las dos maneras de acercarse al concepto. Piensen aquí hay algo importante de reconocer y es que aquí la BBC de Londres está explicando muchas cosas que son importantes de entender de la mecánica y de la física cuántica, porque es lo que cambia. La mecánica pues es por el movimiento de las partículas y pues la mecánica clásica es el movimiento de los cuerpos materiales macro. Fíjense aquí, esto nos deja una tarea a los profesores y a la escuela y es, bueno, cómo nosotros hacemos que nuestros estudiantes aprendan aquello que sí realmente es ciencia y no aprendan cosas que en el adagio popular se conocen como pseudociencias, que pseudociencia viene de la razón de querer ser algo, en este caso querer ser ciencia. Entonces nosotros tenemos esa labor y esa implicación de enseñar ciencias en nuestras escuelas, en nuestros colegios, para formar una posición en que le permita a los estudiantes reconocer realmente qué es lo que es el conocimiento científico. Pero la pregunta aquí es entonces, bueno, sí, muy chévere, toca hacerlo, pero ¿cómo? Porque por muchos los profesores nos preguntamos eso, bueno, sí, tenemos que formar pensamiento crítico, pero ¿cómo llegamos a hacer eso? O sea, ¿a partir de qué razones o de qué maneras podemos hacerlo? Esta charla va a empezar a sumergirnos en la discusión histórica de por qué debe hacerse de esa manera, para que en la última charla ya empecemos a hacer estructuras, podrían decirse didácticas o estrategias dentro de nuestras clases con problemáticas particulares que permitan de una u otra manera responder esa pregunta, que es unir pensamiento crítico con formación en ciencias naturales. Vamos a pasar a lo siguiente. Ay, perdón, es que esto va aquí. Va a lo siguiente y es las preguntas que van a dirigir nuestra discusión el día de hoy. Son 3 preguntas. La primera, ¿qué tipo de ciencia vamos a enseñar? Es decir, ¿qué ciencia es la que yo quiero que mis estudiantes sepan al final de su camino por mi clase?
¿Para qué la enseñamos? ¿Con qué finalidad? Y finalmente, ¿cómo enseñamos ciencias naturales? Entonces, quiero que vean un poquito esta imagen aquí alrededor y dice, lo voy a leer y es, hey, aceite, ¿quieres ir a una fiesta con nosotros? Y el aceite responde, lo siento chicos, no puedo mezclarme con ustedes. Entonces, la gotica de agua le responde, hidrófobo. Piensan aquí, esto es una imagen, pues que es una imagen que nosotros hemos llevado a una situación de generación de mezclas por polaridad. Entonces, los que hemos visto mezclas o hablamos de la posibilidad de combinación de sustancias, vemos que las sustancias que son hidrofóbicas no pueden combinarse con el agua. Aquí lo estamos llevando a una relación social. Piensen aquí, esto de una otra manera es un enganche que podría permitir que en nuestra clase podríamos empezar a hablar de esta situación. A esto es lo que quiero llevarlos a pensar, es decir, formar un pensamiento reflexivo en clase no es generar unas posturas que generen tesis frente a preguntas de investigación que uno quisiera, pero depende del nivel de formación, sino que a partir de una realidad como esta, como una imagen, uno empieza a discutir, bueno, ¿por qué se utilizan esos conceptos? ¿Por qué sacar a esta realidad social que estamos viendo aquí, que será de compartir? ¿Cómo se entiende desde la ciencia? Es decir, ¿por qué pasa eso en ciencia? ¿Por qué la gotica de aceite no se combina con la gotica de agua? Y uno puede empezar ahí, empezar a dialogar sobre esos conceptos que le van a dar forma y razón de ser a lo que estamos observando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a sumergirnos a responder estas preguntas. Estas preguntas no solo las vamos a responder históricamente qué pasó, sino también ubicándolas en el siglo XX, que es el siglo de una otra manera anterior a nosotros, estamos en el siglo XXI, pero de una otra manera nuestro currículo y la manera en que nosotros damos ciencias naturales responde a las discusiones que se dieron en ese siglo y a los cambios y transformaciones tan grandes que hubieron. Entonces vamos a empezar a hablar de qué tipo de ciencia vamos a enseñar. Eso quiere decir qué concepto de ciencia vamos nosotros a trabajar en clase. Frente a esta pregunta vamos a hablar de algunos antecedentes. Lo primero es entender que anteriormente no existía la palabra científicos, sino que los científicos eran llamados los filósofos de la naturaleza, es decir, las personas que reflexionaban frente a las preguntas filosóficas, pero frente a la experiencia y lo natural. Si ustedes recuerdan la manera en que se formó, digamos, uno va a ver los inicios de lo que llama uno las ciencias exactas, la química, que es el ejemplo que estamos tomando desde la mecánica de partículas, comenzó con una pregunta, es, ¿de qué están hechas las cosas? Las primeras respuestas que se dieron fueron respuestas naturalistas, es decir, del agua, del fuego, de la tierra y del aire, pero no fueron preguntas simplemente que uno dijera, ay, alguien pasó y dijo, ay, como que el viento es, no, eran unas razones trascendentales de unión con la vida que permitían explicar eso. Y uno diría, bueno, eso ya se olvidó. No, para las personas que son creyentes en las religiones, si ven muchos de los inicios de estos principios, es decir, el concepto del agua, el concepto del fuego, el concepto de la tierra, el concepto del aire, se retoman aún en las religiones judeocristianas. Entonces, digamos el ejemplo del bautismo. El bautismo es sumergirse en agua para renacer, es decir, renace la materia a partir del agua. Eso es un principio que Tales de Mileto no lo explicó de esa manera. Tales de Mileto sí planteaba que como todo tiene agua, pues todo debe surgir del agua. Y si nos vamos de una otra manera a hacer un poquito como inexactos, uno podría decir, bueno, Tales tenía un poco de razón, porque la vida surgió del agua, obviamente con muchas implicaciones mayores, pero uno diría, a grandes rasgos, empiezan a darse esas respuestas. Entonces, eso tiene una razón de ser y algo interesante de analizar, y es que al principio esa diferenciación tan grande que existe entre lo que es filosofía y lo que es ciencia no era tan plausible. Eran una sola, simplemente que habían unos que se llamaban filósofos de la naturaleza porque de una u otra manera respondían a esas preguntas naturales. Aquí les traje como imagen la portada del texto que hizo Isaac Newton a partir del análisis de los principios matemáticos. Fíjense aquí, el título del texto era La filosofía natural de los principios de la matemática. Es decir, aún se seguía pensando que la ciencia era reflexionar sobre lo natural. En el siglo XVII surge el concepto de científico. La palabra científico tiene una raíz latina, no sé si es latina o griega, aquí creo que es griega, de el que hace ciencia. Es decir, empieza a surgir esa diferenciación entre lo que es el filósofo y lo que es el científico. El científico es aquel que va a hacer ciencia, pero entonces el concepto de ciencia va a uno a decir, bueno, ¿quién hace ciencia? Entonces volvamos a la pregunta, ¿qué es ciencia?
Como les dije, nos vamos a ubicar en el siglo XX, no vamos a hacer las discusiones previas, si no duraríamos más de una charla hablando de qué es la ciencia, sino vamos a llegar a lo que fue el concepto de ciencia en el siglo XX y por qué nosotros aún seguimos manteniendo ciertos tipos de conceptos y ciertos tipos de miradas de lo que pasa a partir de eso. En el siglo XX, empezando el siglo XX, se forma algo que se llama el Círculo de Viena. Eran unos expertos, ¿cierto?, que se reúnen en la Universidad de Viena a plantear, bueno, ¿qué es la ciencia y qué se consideraría el método científico? Y ellos plantean que la ciencia debe partir del empirismo, es decir, de la práctica experimental, que la ciencia se llega por un proceso de inducción, es decir, a partir de diferentes métodos, yo llego a comprobar una posición y llego a inducir esa teoría. Algo importante aquí, y ellos plantean que la ciencia a las que parten todas es la ciencia de la física. Si ustedes ven muchas veces, uno diría, bueno, eso no tiene nada de malo y no es que esté abolido. Si uno va a ver, todos los sistemas que uno estudia en ciencias naturales son sistemas físicos. Uno de ellos particulares son los sistemas químicos, que transforman la materia. Y unos particulares de los sistemas químicos son los sistemas biológicos, que son los que transforman la materia para generar vida. Entonces uno diría, bueno, ese principio sí tiene razones. Pero pongan atención a algo, y es que hablan, perdón, del lenguaje. Es decir, ponen la discusión de que la manera, perdón, aquí era puntero lo que iba a poner, listo. Ponen que la discusión es el lenguaje de la física, es decir, ¿qué pasa con esto? Y porque yo les digo que aún se apunta a eso, porque el lenguaje de la física lo hablamos a partir de unas ecuaciones que nos permitan tener una unidad de la observación de los fenómenos. Si ustedes han escuchado el CERN es el Centro de Investigación Atómica de Europa y están buscando en este momento encontrar una partícula que responda a las 4 fuerzas electromagnéticas que existen. Entonces uno diría, bueno, si se está tratando de llegar a una unicidad, a una respuesta única, que es lo que busca la física. Pero el problema de ponerlo en el lenguaje de la física todo es que hay unas explicaciones químicas y biológicas que no se pueden responder por una ecuación. Es decir, yo no puedo hablar de la transformación evolutiva simplemente con una ecuación, o las transformaciones ecosistémicas o el flujo de los ciclos biogeoquímicos a partir de una ecuación. Es muy complejo. Es decir, es tan complejo el fenómeno que no se puede explicar a partir de una ecuación. Entonces, el problema es que uno empieza a ver que no solo ese lenguaje me permite, que aún sigue manteniéndose, sí, pero pues que no es la única respuesta. Fíjense en algo aquí que quiero hacer hincapié y es lo siguiente. El Círculo de Viena hace un rompimiento con la visión metafísica que planteaba la ciencia. Muchos de ustedes han visto, digamos, las discusiones que se habla de Galileo, entonces uno los nombran, digamos, Galileo en contra de la ciencia, Copérnico, en contra de la iglesia. Entonces, que la iglesia y la ciencia eran dos cosas totalmente aparte. Pero si uno ve, antes del siglo XX, muchas de las construcciones científicas suceden dentro de la iglesia. Es decir, no son exclusiones de facto, que es algo que nosotros, como les digo, es la herencia que tenemos de esto, y hay dos posiciones, o crees en la ciencia o crees en la fe, crees en la religión. El problema es que voy a llevarlos a una discusión en lo siguiente. Ambas cosas nos responden cosas totalmente diferentes, es decir, si yo quiero hablar de ciencia, pues si yo quiero hablar del fenómeno, digamos, ahorita va a llover aquí en Bogotá, esa explicación no me la va a dar la fe. Es decir, no es que el Dios antiguo me esté, porque las explicaciones naturales son más de los dioses antiguos, más que los judeocristianos, monoteístas actuales. ¿Por qué llueve? No me va a explicar eso. ¿Qué sí me lo puede explicar? El análisis científico de los fenómenos químicos. Pero mi necesidad de trascendencia, mi necesidad de unión con el espíritu de la tierra, no me lo va a responder la ciencia, me lo va a responder la religión. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros somos herederos de eso, es decir, y se ve muy raro que una persona que haga ciencia crea en Dios. Una persona que cree en Dios pueda pensar en ciencia. Eso es la idea que nosotros hemos heredado de esta posición. Pues que vamos a ver ahorita unos postulados que dicen, pues no, mira que no tanto. La ciencia no puede desligarse de las formaciones metafísicas porque es que la visión metafísica va más allá de un Dios. Es también las motivaciones, valores y demás que de una u otra manera van a gestionar lo que hace el ser humano. Entonces, el Círculo de Viena plantea esto, ¿no? Y empiezan a darse unas discusiones frente a eso que plantea el Círculo de Viena. Para ello les traigo a 3 autores, que son autores que uno dice,
no podría decir que sí, sí, sería justificable la palabra canónicos en la discusión sociológica de lo que es la ciencia. Es decir, cuando uno va a hablar de qué es la ciencia en el siglo XX, tiene que pensar en Popper, en Kuhn y en Feyerabend. Hay otras posiciones de qué es la ciencia, ahorita la vamos a ver, pero desde la formación científica, que lo vamos a entender un poquito ya de para qué la enseñamos. La idea de ellos empieza a poner la discusión en algo y es Popper. Este gráfico tratar de encontrarlo en español, pero pues se los traigo aquí en inglés, pero pues es fácil de entender. Aquí lo que está planteando Popper es que la construcción progresiva de las teorías es un proceso en sí mismo en una teoría que él forma, que es la falsación. Él dice, la ciencia realmente se debe formar a partir de encontrar sus puntos de quiebre. ¿Qué son esos puntos de discusión? Es decir, que la ciencia no es infalible, que era un problema de que, y ustedes lo ven ahorita, pues que todo a veces tiene el apellido científico. Entonces, si usted le van a vender algo en televisión, le dicen, comprobado por los científicos. No, ya. Si lo compró un científico, mejor dicho, eso es lo que tengo que consumir. Y pareciera que esas discusiones no se dieran, pero pues aún la gente cree en algo que le digan que lo hizo un científico, alguien con bata blanca, hablando en un comercial, y eso es. Entonces Popper empieza a decir, bueno, no creo que la ciencia deba ser así, la ciencia debe ponerse a discutir, y él crea su concepto de falsación. Entonces él dice, la ciencia debe buscarse, no tratar de comprobarse todo el tiempo, sino, listo, una teoría, yo voy a tratar de ir en contra de esos puntos, encontrar cuál proceso experimental no está dentro de esa explicación. Es decir, estoy mostrando la falibilidad o la posibilidad de falla que tiene esa construcción mental. Empieza a poner algo importante y es la ciencia se debe discutir. Es decir, si yo en mi clase voy a formar ciencia, yo no tengo que decir a los chicos, bueno chicos, resulta que el planeta es redondo. ¿Por qué? Porque así lo dice la ciencia. Profe, pero así lo dice la ciencia, chicos, así lo dice el texto. ¿Listo? Me encanta aquí esta explicación. Voy a detener la pandemia explicada por la ciencia, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Aquí estamos en un boom. Voy a hacer ese pequeño paréntesis, pero ahorita lo retomo. Katherine, eso que estás diciendo y es la fuerza que ahorita tenemos, ahorita los que nos gusta la ciencia es impresionante. O sea, por todos lados hay noticias de ciencia. El problema es qué tipo de noticias de ciencia están saliendo. Como la primera que vimos, la mecánica cuántica, o noticias realmente científicas soportadas por argumentos. Y es ahí la razón de ser porque debemos formar el pensamiento crítico. Es decir, si no le permitimos a nuestros estudiantes o nosotros mismos no tenemos los argumentos que nos permitan discutir o saber dónde encontrar esos argumentos, pues creemos todo lo que nos están diciendo. Entonces, muy bien, ahorita lo vamos a retomar, Katherine, en la segunda pregunta. Eso que estás diciendo ahí, como ¿para qué enseñarle? ¿Para qué la gente tiene que saber ciencia y demás? Esta segunda teoría es la teoría de Kuhn. Yo creo que Kuhn es uno de los más famosos de estas visiones porque él trae un concepto que incluso lo vimos en el concepto de la BBC y es la construcción de paradigmas. Y él dice algo aquí interesante, miren, los paradigmas son inconmensurables. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ahorita hablamos de mecánica cuántica, entonces quiere decir que la mecánica clásica no sirve. Ya, no sirvió. No, sí, porque es que la mecánica clásica explica unos fenómenos. La mecánica cuántica explica otros fenómenos. Es decir, yo tengo que entender que no son lo mismo. Que cuando yo hablo de movimiento, no estoy hablando de lo mismo dentro del movimiento de la mecánica clásica, dentro del movimiento de la mecánica cuántica. Entonces yo tengo que entender que no son mezclados. Hay algo interesante y les recomiendo que se lean a Kuhn. Yo me acuerdo qué texto lo leí. Creo que fue el de las grandes revoluciones científicas, creo que es ese, donde él habla o es un texto, voy a buscarle al que le interese, se lo puedo enviar por correo, donde él empieza a discutir sobre la visión de mecánica. Entonces le dijeron, va usted a explicar, dar una conferencia sobre la mecánica aristotélica. Aristóteles fue el primero que planteó la transformación de la capacidad de movimiento de los cuerpos. Pero resulta algo, y es que dice Kuhn que cuando empezó a leer a Aristóteles decía, pero este man no está hablando de mecánica, está hablando de las transformaciones de los cuerpos biológicos. Pero él en ese análisis que dice, pero un momento,
para yo poder entender la mecánica que está hablando Aristóteles, tengo que ubicarme en el contexto de que está hablando Aristóteles, no en el contexto actual, sino desde este contexto, pues eso no tiene validez. Entonces empieza a hablar de algo importante y es muy fuerte lo que plantea Kuhn, y es que los paradigmas se crean a partir de una construcción social, es decir, recuerden que el Círculo de Viena plantea como que la ciencia ya esto era una afirmación y ya. Kuhn dice, un momento, la ciencia se construye desde un contexto social, es decir, los hombres que construyen ciencia tienen costumbres, valores e intenciones y por lo tal construyen la ciencia. Listo, volvemos, ya están todos por aquí, me pueden responder por el chat, si ya están. Ya nos tomamos el cafecito. Entonces por chat me van diciendo si están. Bueno, yo creo que vamos a continuar. Espero no solo esté Jenny, sino estemos ya la mayoría aquí listos para comenzar con la segunda parte de nuestra discusión. Catherine me hacía una pregunta, dice, ¿enseñar historia o ciencias sociales? Si quieres ampliar un poquito la pregunta en el chat, porque estamos enfocándolo en ciencias naturales. Entonces no sé si quieras o si quieres activar tu micrófono y nos dices un poquito hacia dónde querías ampliar esa discusión. Hola, soy yo, Caterine. Hola. Bueno, Sí. ¿hacia dónde la quería ampliar? A ver, yo soy licenciada en idiomas y a mí siempre me ha gustado la educación en casa y pues soy una persona que cree que pues la docencia se ejerce además de en los colegios, también en los hogares, que los padres y cuidadores también tienen que manejar diferentes conceptos, bien sea de ciencias o de otros aspectos para enseñar, ¿sí? Y no Sí. dejar solamente la educación en manos de los docentes, también realizan muy buen trabajo en los colegios. Entonces, desde la perspectiva de la educación en casa, enseñar ciencias tiene que ser muy amplio y hay que adquirir estos conocimientos que en este momento nos estás ampliando. Entonces, plantea esta pregunta porque también existe la discusión y a mí me llama mucho la atención que en el colegio ahora no se habla de enseñar historia, sino ciencias sociales. Entonces, además de sociales, tiene la palabra ciencias. Entonces, no solamente son ciencias naturales lo que está en juego, sino que también se habla de ciencias sociales. Y yo tengo personas que son amigas, que son historiadores, y ellos siempre están como con esa discusión ahorita, que en los colegios se está enseñando ciencias, además de las naturales, sociales también, y que por qué no enseñar la verdadera historia, que se ha perdido, y entonces pues sale una discusión a partir de esto. Entonces, pues, tú nos hablas de ciencias naturales, pero Sí. también ahorita, dentro de la educación en este país, se habla mucho de otras ciencias y creo que está todo muy relacionado. Claro, claro. Sí, bueno, yo te voy a ampliar, si quieres, la discusión. Me parece genial lo que dices y es, claro, esta función y esta enseñanza del pensamiento crítico no corresponde únicamente a la formación, a la educación que se llama formal, en la educación también no formal. Y la educación no formal no solo es la casa, sino también incluso los museos, ¿cierto? Otros espacios que convergen de la necesidad de formar. Entonces, frente a eso, sí, estoy totalmente en idea y en relación contigo de que sí es necesario formarla. Y frente a la discusión de ciencias sociales o historia, me parece súper interesante que la traigas por dos cosas. ¿Qué pasa con lo de, uno diría, el nombre ciencias y el apellido naturales o sociales? Se da una discusión de entender que las ciencias no son solo únicamente las ciencias naturales. ¿Por qué? Lo que pasa es que recuerda que en el principio del siglo XX, que les nombraba el Círculo de Viena, no solamente se dio esa corriente, sino también surgió la corriente del pragmatismo, es decir, se tiene que aprender lo que es práctico. Entonces, para muchas personas, las ciencias sociales o la historia, perdón,
la geografía, la antropología, la sociología, no eran prácticas, porque simplemente eran análisis de situaciones sociales. Entonces empieza a darse una fuerte discusión, es decir, hey, no, un momento, a pesar de que no utilicemos los métodos de las ciencias naturales, las ciencias sociales sí son ciencias porque también construyen conocimiento. Entonces, por eso empieza a darse el término de ciencias sociales. Y es una discusión que se da en la educación. Cuando tú hablas de historia, yo creo que es importante reconocer que hay unas dimensiones en la explicación de las ciencias sociales. Yo no soy experto en ciencias sociales, pero creo que sí se necesitan unas reflexiones frente a la historicidad, frente a la geografía, ¿cierto? Frente a la filosofía, que en nuestro contexto se han ido quitando. Es decir, hace poco surgió la discusión, creo que fue este año, si no estoy mal, o el año pasado, sobre el nacimiento de la cátedra de historia en los colegios. Entonces, para muchos historiadores era un triunfo, pero no es un triunfo, ¿para qué? Para que los niños repitan fechas, es decir, ¿de qué me sirve a mí que un niño sepa que en 1810 empezó la revolución de independencia si no reconoce cuáles eran los fenómenos que había detrás? ¿Sí me entiendes? Entonces, es lo mismo que pasa en ciencias naturales, es decir, la discusión debe ir a qué tipo de historia quiero enseñar, qué tipo de geografía quiero que aprendan el relieve, que sepa que hay dos ríos importantes en Colombia, ¿cierto? El río Magdalena, el río Cauca. El niño que sepa eso, las tres cordilleras, ese conocimiento es trascendental, le permite ampliar una discusión, es decir, le permite generar un pensamiento crítico, pues uno podría decir no. Lo mismo que pasa si a un niño yo le explico que simplemente el agua es H2O y tiene enlaces covalentes. Con eso no va a formar una posición crítica. Entonces, ¿qué necesito? Que ese conocimiento le permita a él tener herramientas que le permitan discutir críticamente. Y las ciencias sociales, para mí, tienen una labor muy importante en un país como el de nosotros, incluso la rama de la historia, porque la gente no conoce su historia. Entonces no conoce que hay discusiones bipartidistas no actuales, sino que vienen desde hace 50 años. Es decir, desde la posición de liberales y conservadores y que hubo una violencia muy fuerte en este país, pues eso tiene que discutirse para que la gente pueda tomar una posición crítica frente a la realidad. Entonces, lo que tú dices es importante, es una discusión que me parece súper pertinente, que en este momento nosotros estamos enfocando a la discusión de las ciencias naturales. Pero las ciencias sociales toma, ahí te cerrar lo que quería responderte, toma esas ciencias para decir, hey, la construcción de la visión de los fenómenos sociales también se considera una ciencia. ¿Por qué? Porque también tiene métodos particulares, forma, conocimiento y permite la construcción de una otra manera de la sociedad. Es decir, no solamente lo que es el enfoque de los científicos. Y fíjense aquí, uno diría, bueno, eso no tiene importancia. Sí tiene importancia, como en comentarios que salieron en el tweet, no me acuerdo si fue María Lucía, de nuestra vicepresidente, o quién fue que dijo que no se necesitaban psicólogos. Antes de la pandemia dijo, no se necesitan psicólogos, ¿para qué? Porque se necesitan los científicos, e incluso digo los ingenieros de sistemas como una hora, es decir, volviendo como que ciertas profesiones no son necesarias, no son prácticas, es decir, siguen apegados a esa visión pragmática del inicios del siglo XX, y estamos en el siglo XXI, entonces uno dice, somos herederos aún de esa visión, y si ustedes ven muchas de las carreras que ahorita se estudian en las universidades, muchas tienen esa implicación un poco peyorativa que el que estudia ciencias sociales no va a hacer nada en su vida. Entonces, si usted le dice, no, yo voy a estudiar literatura, no, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, o filosofía, no. Entonces, uno ya le da una carga emocional a esas carreras. Y yo creo que las ciencias sociales están en esa discusión y me parece súper pertinente decir, hey, un momento, se necesitan sociólogos, se necesitan antropólogos, se necesitan geógrafos, historiadores para comprender nuestra realidad y a partir de ella poder darle respuesta. Retomando lo de ciencias, entonces, ¿para qué le enseñamos? Me parece súper genial lo que acabamos de hablar con Catherine. Entonces, si esa es la discusión en ciencias sociales, en ciencias naturales, ¿para qué le enseñamos? Resulta que la enseñanza de las ciencias naturales surge desde mediados del siglo XIX. Antes, los que hacían ciencia eran personas que desde su voluntad querían hacer ciencia. Me encanta esa idea, Angélica, sí. Ahorita la vamos a retomar cuando les hable de cómo enseñarla. Y era que la gente que hacía ciencia era gente pues, que tenía esa búsqueda personal de hacer ciencia. Entonces uno se imagina a Lavoisier, se imagina a Galileo, se imagina a Copérnico, ¿cierto? Que solo en un laboratorio investigando y demás. Después eso va a tomar otro rumbo y es que en el siglo XIX empezar a surgir un poco las facultades de ciencia en las universidades. Y entonces empieza a decirse, bueno, tenemos que formar científicos, gente que haga ciencia.
Esa implicación llevó a que en las escuelas se empezara a formar gente que supiera ciencia para que llegara a la universidad sabiendo los elementos básicos de ciencia y se pudiera investigar un poco más. Y aquí vamos a llegar, como les dije, a la discusión del siglo XX. O sea, yo no me tomo tanto las discusiones antiguas, sino el siglo XX qué pasó. Los antecedentes que les decía es la formación amateur, es la formación del que quería hacer ciencia en su laboratorio, en su casa, intentaba cómo hacerlo y demás. Y después empieza una realidad a transformarse. La formación académica, que es la formación en las universidades, empieza a generarse en las facultades de ciencia y empiezan a salir egresados científicos. Es decir, recordemos que las universidades nacieron desde las humanidades, desde entender el quadrivium, el trivium, que es en la Edad Media, para entender gramática, ¿cierto? Para entender latín, griego antiguo, demás, y poder hacer una exégesis de las escrituras. Así surge la universidad, pero la universidad va dando vueltas y va empezando a entender que si es la formación universal, de eso viene su palabra universidad, pues tiene que también formar a aquellos que están haciendo ciencia. Y empieza la formación académica. Después de eso, en el siglo XX, empieza a darse como un fenómeno muy fuerte y empieza a discutirse muchísimo y es, te digo esta imagen acá, y es la formación profesional. ¿A qué quiere decir con eso? Que las empresas empiezan a necesitar profesionales científicos. Es decir, ¿a qué voy con esto? Ejemplos como Bayer. Bayer hace investigación, contrata gente que estudia ciencia para hacer sus investigaciones y crear sus fármacos. Entonces empezamos a ver la implicación de la empresa también en la formación de futuros científicos. Es decir, la ciencia empieza a formarse desde la universidad, desde la formación académica, y llega a implicarse a que haya una formación académica en los grados inferiores, es decir, en la formación escolar básica y media previa a la universidad. ¿Pero con qué interés? Al principio, con la formación de que sepan ciencia para que puedan ser científicos cuando lleguen a la universidad. Y la formación profesional, entonces, es la industria formando científicos para sus intereses, que empieza a formar una discusión que no la vamos a tomar en nuestra charla y en este taller, pero sí empieza a ser como una discusión de, bueno, ¿serán realmente altruistas ese conocimiento o solo tienen unas razones económicas para hacerse y empiezan entonces también a hacer todas las conspiraciones que ustedes leen? Entonces, que ahorita frente a la pandemia, ahorita Katherine hacía una explicación desde la ciencia. Entonces, mucha gente empieza a decir, no, es que la pandemia fue creada por un laboratorio que tiene unas razones. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes? No, pues eso leí en Twitter o eso leí en un blog. Bueno, ¿el blog de quién era? ¿Dónde hay una investigación? ¿Dónde hay razones de ser de eso? Entonces empezamos a ver que se dan unas discusiones, pero muchas veces discusiones desde esas ideas un poco, como diría yo, como especulativas, y pues carecen de formación científica. Entonces ahí es donde dice, bueno, hay que discutirlo, hay que debatirlo, pero desde razones realmente construidas desde el pensamiento. Entonces, vamos a pasar a entender algo que empieza a pasar. Como les dije, el contexto histórico del siglo XX transformó lo que se va a considerar la ciencia, la tecnología, y somos herederos de eso. El contexto histórico, pues ustedes saben que se dieron las dos grandes guerras. Si ustedes leen a Hobsbawm plantea que el siglo XX es el siglo corto, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, que es en 1989. Tenemos a Sánchez-Ron, que en su libro El siglo de la ciencia plantea que el siglo XX es el siglo de la ciencia, con el nacimiento del siglo en 1900 con Max Planck y la cuintización de la energía, que como vimos es súper importante hablar de quantum de energía y la energía cuántica, y cierra con el genoma humano en el 2000. Entonces vemos, son grandes principios que transforman lo que se considera en biología, en física y en química. Yo me voy un poquito más por lo que plantea Sánchez-Ron, pero hay algo importante aquí de reconocer, bueno, ¿qué implicaciones tuvo esas transformaciones sociales en lo que se considera ciencia? Entonces resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras mundiales generaron un avance científico y tecnológico muy grande, que no lo vamos a discutir en este momento, pero que lo sabemos. Es decir, la neurociencia tuvo un avance fuertísimo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en los campos de concentración, como cuando vayan ustedes a Auschwitz o vean imágenes de Auschwitz, hay edificios donde se hacen experimentaciones de lobotomías. Lobotomías era cortar partes del cerebro para mirar qué implicaciones tenían en el comportamiento y en el funcionamiento fisiológico. Uno diría, bueno, no sé si la palabra gracias pueda salir ahí, pero
Por medio de esos experimentos muy crueles, se conoce se conoce gran parte del comportamiento del cerebro actualmente. Es una idea, bueno, tuvo unas implicaciones científicas muy fuertes, pero hay unas discusiones éticas realmente fuertes, que son el nacimiento de lo que se llama la corriente de análisis bioético de la ciencia. Pero ahorita no lo vamos a discutir, pero si les interesa, hay todo un camino de entender por qué la bioética empieza a tener una fuerza tan importante de discusión en investigación y demás, que ahorita existen doctorados en bioética, maestrías en bioética, especializaciones en bioética, porque es importante discutir las implicaciones éticas y morales de la construcción científica, tanto en sociales como en las ciencias naturales. Pero vamos a hablar de un concepto que yo quiero que retomemos, y es para qué la enseñamos. En el contexto histórico, surge después de la Segunda Guerra Mundial la Guerra Fría, en una discusión entre posiciones políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Resulta que producto de esa discusión surge algo que se llamaba la carrera espacial. La carrera espacial fue genial. Llegamos a la Luna, construimos satélites y demás. Pero ustedes ven que después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no se va a la Luna, además, no se tantas discusiones, porque ya no hay una implicación política y militar para hacerlo. Es una implicación. Entonces uno dice, bueno, chévere que se haya hecho carrera espacial, pero detrás de qué había. Resulta que la Unión Soviética lanza al espacio el satélite Sputnik. Aquí les tengo la imagen. Eso generó una discusión en Estados Unidos, es, nos ganaron ellos, tenemos que hacer nuestra parte para poder estar a la par. Y surge un concepto que es el concepto al que yo quiera llegar, que es Scientific Literacy o alfabetización científica en español. ¿Por qué lo puse en inglés? Porque es que este concepto tiene una implicación muy fuerte que ha nacido en la parte anglosajona, porque es la intención de que todo el mundo sepa de ciencia. Es decir, nace esa visión de alfabetización científica es para que todo el mundo sepa de ciencia, es decir, en las escuelas se de ciencia y se de biología, química, física, se de tecnología y se de porque es que todos tenemos que saber de ciencia. ¿Por qué? Porque nos están ganando. O sea, la discusión no fue como no, pues que todos sepamos de ciencia. No, la discusión fue, nos están ganando a la otra parte, necesitamos que hayan científicos que permitan que nuestras investigaciones vayan más allá. Entonces, antes de hablarles de este concepto, que es importante, porque es que este concepto surge en la década de los 50, pero va a tener unas implicaciones curriculares que incluso son actuales. Es decir, si ustedes ahorita les voy a traer un ejemplo de una definición que existe de alfabetización científica de PISA y nosotros estamos siendo evaluados por PISA. Entonces, es un concepto que tiene mucha fuerza en este momento. ¿Para qué enseñamos ciencias naturales? Entonces, tengo unas preguntas de reflexión que quiero que nos hagamos y son las siguientes. Fíjense aquí no tiene un orden, sino es un proceso cíclico en el cual esta respuesta a esta pregunta me va a dar como base para empezar a discutir la otra, ya así simultáneamente. Entonces, la primera pregunta que les tengo, altruistamente voy a coger al azar esta, perdón, y es, ¿por qué debemos saber como ciudadanos de ciencia? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo como ciudadano tengo que saber de ciencia? Es decir, yo podría vivir mi vida como ciudadano sin necesidad de saber de ciencia. Otra pregunta que surge ahí, ¿todos los ciudadanos deben conocer lo mismo de la ciencia? Es decir, todos, si yo hablo con mi vecina, hablo con mi vecino, todos tenemos que saber los mismos constructos científicos. Y frente a eso, ¿es el conocimiento científico sinónimo de progreso? Vamos a dar ahí unos minutos para que ustedes la lean, se cuestionen frente a ellas, para continuar nuestra discusión. Si alguno quiere compartir sus reflexiones en el chat, súper chévere. Mientras tanto, vaya a silenciarme para que tengamos unos 3 minutos de reflexión frente a esas preguntas.
Perfecto, espero todos hayan tenido su momento de reflexión y discusión frente a estas preguntas. Fíjense que uno diría, bueno, estas preguntas, ¿será que nos las tenemos que hacer? Pues realmente esas son las preguntas que van a dirigir lo que nosotros conocemos como los estándares de educación. Es decir, los estándares están diciendo, bueno, que deben saber todos los ciudadanos. Es decir, cuando salga usted de la básica y de la media, ¿qué debe saber? De ciencia. Y no solo ciencias naturales, ciencias sociales, de ética, de convivencia, ¿cierto? De todas las ramas de pensamiento, de la matemática y demás. Pero entonces la pregunta es, ¿serán conceptos los que tienen que saber todos? Es decir, todos, si yo le pregunto a alguien en la calle, debe poder diferenciar entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Dice aquí, Saúl, es importante saber de ciencia para comprender a tomar mejores decisiones, dado que continuamente nos bombardean con ideas que pueden atentar hasta con la vida. Excelente. Saúl le está poniendo aquí el punto de discusión y dice, bueno, aprender a tomar decisiones. Pero entonces la pregunta sería, ¿yo tomo una decisión si tengo el concepto claro o si puedo operar con los conceptos? Que es lo que va de una u otra manera a mirar para qué le enseñamos. Angélica nos dice, en ocasiones la ciencia es sinónimo de progreso para algunos, pero también puede ser utilizada como una manera de control social. Un ejemplo que recuerdo ahora es la eugenesia o, por ejemplo, experimentos conductistas para mejorar las funciones operacionales del ser humano. Perfecto, claro. O sea, fíjense aquí, me encantan estas discusiones. Ciencia no es sinónimo de progreso. Depende de lo que se haga con la ciencia. El ejemplo de eugenesia es muy importante. Los que no conocen de eugenesia, les cuento, el concepto de eugenesia quiere decir bien nacer o es como reconocer el bien nacido de una u otra manera. ¿Quién debería, cómo nacer bien de una u otra manera? La eugenesia tiene unas características positivas y negativas. A grandes rasgos es seleccionar quiénes son aptos o no para vivir. En la década de los 20, de 1920, en Estados Unidos se esterilizaron a muchas personas por las posiciones eugenésicas positivas. ¿Qué quiere decir eso? Positivas, no, más negativas. Que era esterilizar a todos los que fueran ladrones y demás. ¿Por qué? Porque en sus genes tenían los genes de ser ladrón, de ser violador, entonces tocaba simplemente eliminarlos. Esas visiones eugenésicas fueron los que llegaron a Europa y generaron la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, de la posición que tenían que ser eliminados diferentes sistemas biológicos que no eran buenos. Es decir, los eliminamos. ¿Por qué? Pues porque no son buenos. No solamente a los judíos. Es muy catastrófico los judíos, pero digamos, también dentro de los alemanes, los enfermos, los ancianos, los niños con problemas de aprendizaje eran eliminados porque simplemente se pensaba que no tenían un bien para la sociedad, entonces no tenían que existir. Entonces uno empieza a decir, bueno, esta posición científica como que tiene que ser discutida, ¿no? O sea, no porque ciencia ya es progreso, sino pues tiene que haber discusión. Frente a esa posición es que nace la bioética, como un momento, esto tiene que discutirse frente a unos principios éticos de investigación. Es muy interesante reconocer incluso cómo surgen los comités de ética. Los comités de ética investigativos en las universidades no surgen sino porque, hey, pasamos por un siglo en el cual se mataba gente para investigar. Hubo un problema en Estados Unidos donde se hizo un análisis investigativo sobre sífilis enfermando personas de color negro. Pero les decían que era una vacuna, pero los enfermaron y ellos no sabían. Es decir, ¿cómo yo puedo investigar y matar a alguien con una enfermedad y no decirle simplemente por una razón investigativa? Entonces, son unas implicaciones muy fuertes que hace que ahorita, si yo voy a hacer investigación, yo tengo que pasar por una comisión de ética para poder decir, ¿puedo investigar o no? Volviendo a la escuela es, bueno, entonces, ¿qué debo enseñar? ¿Enseñar simplemente conceptos o enseñar a racionalizar con esos conceptos o enseñarles a tomar una posición? Y frente a eso surge lo siguiente, como les decía, el concepto de alfabetización científica. El concepto de alfabetización científica es importante porque es decir, la gente tiene que saber de ciencia. Y nosotros ahorita decimos, bueno, sí, y lo decía aquí Angélica, y lo decía, bueno, lo decía más Saúl, y es, pues pueden atentar contra nuestra vida. Es decir, sí es importante que la gente sepa de ciencia, como pasó ahorita en Estados Unidos por una persona que no vamos a nombrar, pero dijo que si uno consumía cloro, entonces no lo afectaba el coronavirus. Y mucha gente se intoxicó y murió por ingesta de cloro. Y uno dice como, ahí se necesitaba conocimientos científicos para poder decir si debo tomar esas decisiones o no. Pero la pregunta es, ¿la persona entonces para no consumir eso, tiene que saber qué es el cloro y qué función tiene? ¿O tiene que tratar de operar con cosas que le da la ciencia? Y es la discusión que nosotros vamos a tener frente al pensamiento crítico.
Aquí les tengo una pirámide, como les decía, la información que uno tiene sobre esto es más en inglés. Hay poca información en español y discusión en español, pero es importante reconocer estas fuentes. Me parece importante reconocer estas fuentes como iniciales frente a la alfabetización. Baby en su texto, Babi en su texto Scientific Literacy de la Encyclopedia of Science Education nos plantea que hay tres visiones de lo que sería la alfabetización científica. La primera es la que nosotros tuvimos, es decir, necesitamos conocimientos técnicos, es decir, saber aplicar con la tecnología. Y es la promoción de la tecnociencia o de aprender a utilizar los instrumentos tecnocientíficos. ¿Se acuerdan que surgió la idea desde la posición de la Guerra Fría? Pues, ¿qué necesitamos? Gente que sepa tecnología y, mejor dicho, producir conocimiento tecnológico ya. Entonces, perdón, esa fue la primera visión que se dio. Después empezaba a decirse, bueno, pues es que el hecho que la gente sepa cómo operar algo, los conceptos, pues eso no me repercute realmente en que se necesite saber de ciencia en las escuelas. Y surge una siguiente visión y es el conocimiento en la de la educación, pero para todo, es decir, el conocimiento acerca de la ciencia. Y surge aquí este concepto que es la ciencia ciudadana, es decir, ¿qué conocimientos tienen que tener las personas para conformarse como ciudadanos? Es decir, si yo soy ciudadano, ¿qué conocimientos científicos debo llegar a tener? Perfecto, aquí Katherine dice, yo sí creo que todos tendríamos una oportunidad para aprender de ciencia con el objetivo de entender los lenguajes de conocimiento científico de las personas que hablan y piensan a partir de ese lenguaje. Clarísimo. Pero la pregunta es, ¿la visión tiene que ser técnica o tiene que ser contextualizada? Fíjense, aquí empieza a dar unas implicaciones mucho más fuertes y es la escuela debe tener un contexto para explicarse. La alfabetización científica no es simplemente para la escuela, es también para las operaciones no formales o los museos y demás. Y la formación en casa, como nos plantea Katherine, que es la educación no formal. Pero en esto es ver cómo se necesita un contexto en el cual se dé el aprendizaje. Es decir, si yo estoy cerca a un río, pues no sería importante explicarle a los niños qué función ecosistémica tiene el río, porque hay que limpiarlo. Eso no son construcciones. Y piensen aquí empieza a darse algo importante y es, más allá que conceptos, es que los estudiantes tengan habilidades construidas desde la ciencia. Habilidades como cuáles? Que observen fenómenos, que analicen fenómenos y que puedan construir soluciones a partir del análisis de los fenómenos. Pero ¿cuándo se da eso? ¿En la contextualización? No, la contextualización es más entender que la ciencia tiene un contexto de construcción. Y es, piensen aquí, si yo quiero generar pensamiento crítico en la escuela, pues yo no me puedo quedar simplemente en la primera línea, es decir, que ellos sepan conceptos. Porque saber que el agua es agua H2O, pues con eso no genera una posición. Pero saber la importancia del agua para construir los sistemas biológicos, para que sean las principales reacciones en química, eso empieza a ampliar la discusión. Porque empiezan a decir, bueno, si el agua es tan importante, pues hay que cuidar las fuentes hídricas. Y el agua dulce, entonces, ¿qué es el agua dulce? Entonces uno empieza a hablar, no, mire, es que el agua dulce, a diferencia del agua salada, tiene concentración de ciertas sustancias. ¿Cuáles sustancias? Piensen aquí. Estoy partiendo no de, el niño tiene que saber qué es agua, 2 puntos. Después tiene que saber qué son las soluciones, 2 puntos. Después tiene que saber soluciones, que pueden ser saladas o pueden ser... Sí, pero si yo lo llevo a un contexto, puedo tener una mejor implicación en su conocimiento. Es decir, una palabra que ahorita tiene que nacer en la escuela y es la trascendencia del saber. El conocimiento humano, o sea, todos los saberes que uno puede decir, yo los puedo guardar en un USB. Es decir, yo en este momento les puedo decir a ustedes, 5 minutos, consultemos qué es la polaridad del agua. Y ya, todos googlean, entran polaridad, imágenes, Es decir, acercarse al conocimiento es fácil, el conocimiento está. El problema es qué hago con el conocimiento. Si yo busco generar pensamiento crítico en mis estudiantes o generar pensamiento crítico en mí, tengo que decir, bueno, este conocimiento debe tener una función en un contexto para aprenderlo. ¿Se puede ir de lo contextual a lo teórico? Claro, lo que tú dices, Angélica, es como la mirada un poco más profunda de poder mirar de qué manera uno empieza a enlazar las dos cosas y es darle una trascendencia al conocimiento de la escuela. Claro, Katherine, y es entender, fíjate aquí empieza uno la discusión y aquí me parece súper genial cuando ustedes empiezan a decir eso en el chat. ¿Quiere decir que es lo mismo enseñarle ciencias a un niño en Bogotá que en el Amazonas? Uno podría decir, no,
que son contextos totalmente diferentes, pero están evaluados bajo un mismo examen, el ICFES. Quiere decir que el examen ICFES o la prueba PISA o las pruebas que van a estandarizar la educación no pueden evaluar conocimientos, porque es que el conocimiento puede ser diverso. ¿Qué tienen que evaluar? Competencias. ¿Y qué es la competencia? La habilidad de operar con el conocimiento. Fíjense aquí empezamos con todo eso que ustedes están diciendo en el chat, a llegar a algo que yo quiero que ustedes piensen es, si yo quiero generar pensamiento crítico en la escuela, yo no puedo enseñar solo conceptos. Tengo que partir de conceptos, es decir, obviamente la ciencia tiene unos conceptos, es decir, yo no puedo decirle al niño el agua y el aceite es lo mismo. O si estoy dictándole en el Amazonas, la planta que tú ves ahí es lo mismo que un jaguar, no, tienen diferencias biológicas. Uno es carnívoro, tiene unos procesos de metabolismos diferentes, otro es una planta, tiene un procesos de metabolismo diferentes, es decir, es autótrofo, genera su propio alimento desde sí mismo. Son diferencias, pero yo le estoy permitiendo el que entienda la relación de esos conceptos que le estoy diciendo, para que no queden ahí sueltos, sino tengan una relación. A eso vamos con el contexto, es decir, formar unos conocimientos, pero más allá de que conocimientos, unas habilidades construidas desde la ciencia. No es que la persona sepa al final saber diferenciar entre un soluto y un solvente en una mezcla, o que es una mitocondria, que es un aparato de Golgi. Si lo hace, genial, pero la pregunta sería, ¿y con eso qué hago? Fíjense aquí, y aquí surge una posición, y es una posición muy interesante, que es la visión 3, y es la educación en ciencia para la transformación. Y aquí empieza algo que ahorita vamos a ver, que va a cerrar hoy la discusión, y es empezar a entender que hay una construcción de entender que nosotros no estamos solos en el planeta. Es decir, hay otros sistemas vivos que viven junto a nosotros y que por lo tanto hay una construcción ecosistémica donde está el ser humano. Y hay una construcción que cuando es un concepto building, es una construcción importantísima de la reflexión ecosistémica. La reflexión ecosistémica no es solo entender cómo vamos a cuidar los árboles, porque la gente piensa que hablar de ecosistemas es simplemente preservación. No, es también qué relación yo hago. De bienes, obviamente necesitamos bienes, pero con un cuidado de ambientes en los cuales viven otros sistemas. Empieza el concepto de lo subjetivo, es decir, entender que yo soy un sujeto dentro de la construcción ecosistémica y social. Y es que eso es una revolución que se está dando, y es que la ciencia debe transformar, la educación en ciencia debe posibilitar una transformación social a las personas, es decir, yo tengo que tener una construcción y una participación. Entonces, ¿qué es importante esto? Si ustedes reconocen en Colombia, hace unos años, no recuerdo el año en el que surgió, me perdonarán, surgen los proyectos educativos ambientales, los PRAE. El PRAE lo que busca es eso. Es decir, oiga, usted tiene que enseñar algo en la escuela que permite que los estudiantes tengan una conciencia ambiental, que ellos entiendan por qué no hay que botar más papeles plásticos, porque hay que reciclar, porque hay que... No es porque simplemente queramos ser hippies de la década de los 70, sino porque realmente queremos cuidar el ambiente, porque si no lo cuidamos, pues no nos desarrollamos como individuos. ¿Por qué? Resulta que estamos en un ecosistema. Como sistemas biológicos pertenecemos a un ecosistema, queramos o no lo queramos. Entonces es importante ver esas visiones de alfabetización científica. Estas visiones de alfabetización científica corresponden a espacios formales y no formales. Pero nuestra discusión siempre es, bueno, en el aula, ¿yo cómo voy a formar esto? Les voy a mostrar la siguiente diapositiva con una definición que nos trae la OECD. La OCDE, bueno, en español y demás. Su marco de referencia, aquí también les traje la definición en inglés, porque es la que existe en los documentos de los exámenes de PISA, que ustedes ven que sale en la noticia, ¿no? La noticia es, Colombia está muy mal en los exámenes de PISA, algo que hacer. Y dice, es una discusión a veces como uno dice, bueno, sí, pero ¿qué hay de trasfondo de eso? Entonces resulta que la definición de alfabetización científica que tiene es la siguiente. La alfabetización científica es la habilidad de empoderar frente a los problemas que tienen relación en ciencia, y esos son problemas, desde con ideas de ciencia y la reflexión ciudadana, es decir, PISA está diciendo, yo tengo que partir de ciencia, de lo que dice la ciencia, pero es de una reflexión ciudadana, desde una reflexión como individuo que hace parte de un contexto ciudadano de construcción. Entonces es importante porque aquí vemos que la ciencia no simplemente, sí, saber conceptos matemáticos, biológicos, físicos y químicos,
sino es que dentro del aprendizaje de esos conocimientos yo puedo hacer una discusión de mi realidad, donde tengan inferencia los problemas que tengan que relación con la ciencia. A mí, Catherine me había hecho una pregunta al principio y es la siguiente. La pandemia explicada por la ciencia, por ejemplo. Fíjense acá, cuando uno habla de la pandemia, y ahorita les voy a dar un ejemplo con un concepto, es esto es un ejemplo de cómo la ciencia debe partir del contexto. Es decir, yo les cuento, yo estaba explicando en grado quinto qué eran los sistemas vivos este año. Eso es parte de mi materia. Yo empecé las clases, empezó la pandemia y demás, tuvimos que llegar a casa y yo decir, bueno, entonces yo sigo explicando, no, los sistemas vivos, entonces son problemas, pues un momento, discutamos la controversia actual, si eso es un sistema vivo o no. O sea, empecemos a entender si el virus está vivo o no está vivo. Si lo que dicen en televisión es, estamos matando el virus, ¿es realmente matando? Es decir, si yo digo que estoy matando el virus, es que el virus está vivo. Pues les cuento algo, el virus no es un sistema vivo. Entonces la gente queda como, ¿qué? ¿Cómo así? Pero si nos dice, pues sí, no es un sistema vivo. El virus es un dispositivo biológico que tiene cosas que tienen que ver con la vida, pero él en sí mismo, por definiciones de varios autores, no está vivo. ¿Por qué? Porque él solo, por sí mismo, no puede construir pues todo su arquetipo desde la autopoiesis para construirse como un individuo. Entonces ahí uno puede explicarle, por eso la contaminación por el coronavirus no se da tanto por superficies, porque resulta que por un tiempo ya se desactiva el virus, porque no tiene un huésped que le permita vivir. ¿Por qué se infecta más por vía respiratoria? Porque es que es el contacto directo con otro sistema vivo que le permite ser huésped y por eso crece. Entonces uno dice, wow, es un concepto, es una situación controversial, pero que me permite explicar cosas desde la ciencia. ¿Para qué? Y para que uno dice, entonces, ¿yo para qué le digo al chino que no es vivo? Ah, para que lo sepa y ya. No, pues para que el chico entienda de cómo yo lo puedo desactivar. Lavándome las manos. ¿Por qué? Porque si fuera una bacteria, yo me lavo las manos, pues no va a matar la bacteria. Por eso ustedes cuando uno tiene una enfermedad bacteriana utiliza antibióticos, que son más fuertes que los antivirales. Y por eso es un peligro tomar antibióticos, porque es que el antibiótico va a matar, si sale la palabra, a un sistema vivo que está dentro de su cuerpo. Pero el virus, como simplemente tiene una bicapa lipídica, pues cuando llego al baño y me lavo las manos, resulta que esa capa se rompe por la acción del jabón. Entonces yo le estoy explicando al niño por qué tiene que hacerlo desde el conocimiento de ciencia, no simplemente, no tienes que hacerlo porque así se desactiva el virus. Punto. No es simplemente que él reconozca, ¿cierto?, que es un virus, que no es un virus, el proceso de saponificación. Para explicarle, la saponificación es el fenómeno por el cual yo puedo retirar agentes hidrofóbicos e hidrofílicos por medio de algo llamado jabón. Y el niño, bueno, chévere. Y decirle, bueno, el virus es esto. Y yo le digo, y la bicapa lipídica es esto. Y el niño queda como, gracias, profe. El otro año haré la bicapa lipídica con mi familia en Navidad. No, realmente son conocimientos que quedan ahí. Pero si yo les hablo desde un contexto, incluso puedo que él genere una posición. Ojo acá, y ustedes dirán, yo puedo hacer eso con cualquier proceso de formación de un niño, es decir, con un niño de 5 años. No, porque recordemos que como el pensamiento crítico es una formación de pensamiento, vamos a recordar a nuestro famoso Vygotsky. Vygotsky plantea que el pensamiento utiliza el mecanismo del lenguaje para poderse construir. Yo necesito andamiajes para poder llegar a generar pensamiento crítico, pero previo a eso, debo poder entender, uno, que el conocimiento se da con unas premisas, dos, que el conocimiento es contextual para finalmente poder dar la discusión. Claro, para un estudiante de noveno, ¿qué es lo que pasa? Fíjate aquí, para un estudiante de primaria, yo puedo hablarle de los contextos. Haga usted una receta para explicar cantidades de matemáticas. Genial. O sea, imagínense ustedes a un niño explicarle cantidades matemáticas desde hacer una receta. Hagamos una receta, digamos cantidades. ¿Cuántos huevos? 1, 2. Hay un 1, hay un 2 y unidos dan 3. Entonces empieza uno a ver que es que el contexto es entender realidades donde se aplica el concepto, es decir, una visión de trascendencia. Cuando yo puedo empezar a que el estudiante ya tome posiciones, incluso desde los pequeños, de que empiezan a discutir lo que yo les estoy diciendo. Y el problema es que es lo que dirían muchos, es incómodo en el sentido de tener que responder tantos por qué. Un niño es por qué. Este es el nacimiento de esta discusión, de que él entienda el porqué de las cosas. Hay una razón de ser por las cosas.
¿Qué es lo que pasa? Que a veces es difícil dar esa razón de ser. Digamos, incluso las normas, uno puede discutir las normas desde el razón de ser de las normas. Es decir, ¿por qué yo tengo que tender la cama? No, porque es que tu papá te lo dice. No, pues usted puede dejar de tenderla. ¿Qué es lo que pasa? Que es que puede ser un cultivo de ácaros y los ácaros pueden generar irritabilidad en la piel. Entonces, por eso yo tengo que tender la cama todos los días para que se sacuda y sea un ambiente mucho más limpio, donde yo puedo permitir dormir. ¿Y por qué es importante la cama que sea un espacio más limpio? Resulta que usted en la noche sube muchísimo. Entonces, como transpira, usted puede haber movimiento mayor de partículas en su cama. Por eso hay que limpiar la cama. Entonces uno dice, ah, qué interesante. Pero si yo lo quiero explicar a un niño chiquito, ¿por qué hay que lavar los platos? No, porque es que hay que lavarlos porque la cocina debe ver impecable. Y uno dice, no, pues resulta que es que nosotros comemos muchos componentes orgánicos y los componentes orgánicos son nutrientes, es decir, comida, ¿cierto? Para microorganismos. Entonces, si yo no limpio, puede generar microorganismos que después entran a mi cuerpo y me enferman. Por eso, anteriormente, cuando no había tanto higiene, la gente se enfermaba muchísimo, moría mucho. Entonces, ven que uno puede desde situaciones contextuales explicar ciertos conceptos, que es lo que uno quiere en últimas, que el niño dialogue con esos conceptos, no simplemente que lo sepa, sino que pueda dialogar con ellos. Pero entonces, educamos para construir esos elementos del pensamiento científico, desde el conocimiento científico, esa es la labor que queremos tener. Y fíjense aquí, y ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Dónde dice que esa es la labor? Pues precisamente en nuestros estándares de ciencias del Ministerio de Educación Nacional se plantea eso, porque si nosotros estamos en consonancia con PISA, miren, nuestros estándares son un documento muy bien hecho. El problema es que no se aplica. Porque lo decía Angélica aquí, donde creo que era Angélica que lo decía, si no estoy mal, que hablaba de, creo que era, sí, fue Angélica, sí, era Angélica de la idea de la formación interdisciplinaria. Sí, realmente, si uno quisiera formar con la visión que uno tiene de esto, uno tendría que entender que hay una posición interdisciplinaria. ¿Por qué? Miren acá. Si yo quiero, retomando lo que decía Catherine en las preguntas, si yo quiero hablar de la pandemia en este momento, para poder entender el fenómeno de la pandemia, no solamente puedo hablar de ciencia, no solo de hablar de ciencia natural, sino del fenómeno sociológico de estar encerrados. Es decir, imaginémonos eso y también nuestra afectación, ¿cierto? A nivel personal e individual. Es decir, poder entender el fenómeno de la pandemia ahorita, para poderlo comprender y tomar unas posiciones, requiere muchísimas fuentes de saber. Y es eso lo interesante. Si yo en verdad quisiera formar un pensamiento crítico en la escuela, todo el mundo tiene que dialogar frente a eso. ¿Por qué? Porque es muy difícil yo desde mi cátedra solamente hacerlo eso. Entonces, una transformación pedagógica requiere que todo el mundo esté en el mismo mood. Eso es lo difícil, porque es que muchas veces es más fácil que el niño sepa, pues como un lorito, replicar. Que diga 2 más 2 es 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 16, y ya. Perfecto. Yo necesito que el niño sepa eso. Pero el problema es que los estándares, si uno los va a ver, me están implicando otro tipo de cosas, otro tipo de comportamientos. Entonces, ahí empieza la discusión. Frente a eso, vamos a partir de la última pregunta, que no la vamos a trabajar hoy porque va a ser la pregunta que va a dirigir nuestra última discusión dentro de 8 días, y es ¿cómo enseñamos ciencias naturales? Y aquí les traigo dos ramas que surgieron también en el siglo XX, porque ustedes ven, yo les estoy trayendo el siglo XX, y es la siguiente. La primera es la relación de ciencia, tecnología y sociedad. Esta rama de pensamiento, que es el CTS, y después toma el apellido CTSA, surge en la década de los 70. ¿Por qué? Recordemos que los finales del siglo XX se dan unas revoluciones de empoderamiento de decir, hey, esto debe cambiar, aquí hay unas cosas que no se dialogan y que no sean unos principios de comunidad entre el ser humano. Discusiones que generaron que, digamos, en mayo del 68, en Francia se revolucionara la gente frente a unos principios de esto se necesita que tengamos un principio de ecuanimidad ciudadana, es decir, que todos seamos iguales. Si ustedes no sabían, yo me enteré esta semana escuchando a Diana Uribe, no lo sabía, en la década de los 60, en Francia, las mujeres iban a reclamar un débito, tenían que ir con un hombre, o sea, no les daban plata. A pesar que era su plata, era su sueldo. O sea, y uno dice, ay, pues eso no tiene importancia. Uno dice, pero sí tiene importancia porque es la posición como sujeto. Y uno diría, bueno, pues eso tiene que ver con ciencia. Pues resulta
que sea una construcción de entender de que la ciencia, si va a ser enseñada, tiene que ser enseñada desde la relación social, y la relación social estaba siendo transformada entendiendo que todos somos iguales, y si todos somos iguales, todos tenemos el derecho al conocimiento que nos permita enfrentarnos a una realidad, pero no solo tenemos derechos, tenemos deberes, y aquí es donde surge ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Resulta que después de la guerra de Vietnam y el surgimiento de la corriente de los hippies en Estados Unidos, empieza a nacer en el mundo una visión de empezar a entender que el ambiente estaba siendo transformado drásticamente por el ser humano, con consecuencias muy fuertes. Es decir, nosotros por la transformación tan rápida que estamos haciendo del ambiente, estamos generando una quinta, no me acuerdo si es quinta o sexta, ahí me perdonarán el error que puedo llegar a tener conceptual, extinción masiva. Y uno diría, ay, pero siempre han existido extinciones. Sí, el problema es que usted está aniquilando muchas especies de manera muy drástica y no hay posibilidad de que haya adaptación. Y aparte de todo, las está eliminando por un bien económico o por un bien que a veces es simplemente deportivo o uno diría recreativo. Entonces empieza a surgir la discusión de, bueno, el ser humano tiene que hacer algo en relación con el ambiente, pero esas discusiones tienen que trasladarse a la escuela, al chico y a la chica que yo estoy formando, y tienen que empezar a entender que la ciencia no es solita, o sea, yo no enseño ciencia sola, sino que la ciencia tiene unas implicaciones tecnológicas que permiten esto, ¿cierto? La tecnología y todo su andamiaje y demás, pero que eso también implica unas relaciones sociales y realmente unas relaciones ambientales que nos van a permitir de una u otra manera formar el saber. Si ustedes ven los estándares, nuestros estándares en ciencias, yo no sé, como tienen un pie, como les decía, están muy bien elaborados por una parte, pero tienen un pie atrás como que no los deja salir de una visión un poco anquilosada con esa posición de las disciplinas súper cerradas. Entonces uno ve que las discusiones son la dimensión, ¿cómo es? Ambientes físicos, biológicos y químicos. Como si la ciencia, como si yo voy a hablar de química, no hablara nada de física. O si yo fuera a hablar de biología, no hablara nada de química. No, todas se entrelazan con ciertos conceptos. A esto que estoy diciendo, entonces que uno no tenga una linealidad para explicar las cosas, debe haberla. Pero tiene que haber una discusión en la que yo pueda romper esos límites que se establecen. Perdón. Si aquí varios son profesores, ven que es como lo que yo hago en sociales, no tiene nada que ver con lo que hago en química, o lo que hago en física, o lo que hago álgebra, o trigonometría. A veces no tienen nada que ver. Y uno dice, ¿será que el conocimiento humano es así? ¿De fragmentado? O sea, y uno dice, pues no, realmente no, no es así. Las discusiones en ciencias, en sociología, en antropología, tienen líneas de trabajo de otras fuentes. Y lo que decía Angélica ahí es una búsqueda de entender que el conocimiento es interdisciplinar. Y cuando yo voy a generar un pensamiento en un estudiante, yo tengo que buscar que las diferentes disciplinas le aporten a la construcción de ese pensamiento. Si no, es muy difícil lograr ese enfoque. Entonces, estos enfoques de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, porque es la que vamos a tener, es el momento actual, va a implicar que la ciencia que se enseña en las escuelas tenga una relación en esas cuatro líneas. Es decir, entender que lo que yo estoy enseñando y lo que yo voy a enseñar tiene una dimensión científica, tecnológica, sociedad y ambiental. Entonces, a partir de eso, yo tengo que construir unas clases y una didáctica que permita ese diálogo. Entonces uno diría, uy, pero complejo, ¿no? O sea, uno como, a los que somos profesores, uno dice, bueno, muy chévere, sí, yo voy a favor de la revolución. Y dice, pero bueno, ¿esto cómo lo llevo a clase? O sea, ¿cómo yo puedo realmente esto hacerlo plausible en mi salón de clase? Porque es que es muy chévere cuando uno discute, y lamentablemente los movimientos pedagógicos son así, parten de clases ideales, de estudiantes que todos quieren aprender, de todos quieren discutir, y los que somos profesores o los que son padres de familias educan en casa, pues uno no todos los días los chicos quieren aprender, no todos los días los chicos quieren de una u otra manera discutir o reflexionar frente al saber. Entonces hay unas estrategias que uno debe entender con la realidad, y a mí me encanta aquí utilizar un concepto de ciencia con la incertidumbre de funciona o no funciona. Es decir, yo puedo tener excelente pensada mi práctica didáctica. Puede ser que funcione o no funcione, es una realidad. Pero si yo la llevo formada, tengo mayor posibilidad de éxito a que si no la llevo formada. Para eso vamos a utilizar el siguiente enfoque.
Yo les había hablado de este autor que se llama Costo. Él plantea en un texto, el texto está en inglés, pero aquí tengo la traducción en español y es herramientas para trabajar la dimensión científica de los problemas sociocientíficos controversiales. ¿Por qué traigo problemas sociocientíficos? Me voy a volver a la definición de la OSD, que es que la alfabetización científica debe buscar la habilidad de empoderar en problemas relacionados con la ciencia, con ideas de ciencia y que permitan reflexión científica, ciudadana, perdón. Pues precisamente Colsto parte de entender eso y plantea como unas líneas de trabajo, que son las líneas de trabajo que vamos a trabajar el próximo sábado. Primero, vamos a trabajar, entender un poquito cómo se da esta corriente, porque no es una corriente que uno diga, ya, se posiciona y demás. No, hay unas corrientes muy actuales que son esto para formar valores. Es decir, cómo yo formo en ciencia, tecnología, sociedad y ambiente con la intención de formar valores. En un país como el de nosotros, donde hay una deficiencia en competencias ciudadanas, es una implicación muy fuerte. Y si ustedes ven, cuando uno lee el marco de competencias ciudadanas de nuestro país, plantean que es una formación desde las diferentes disciplinas. Entonces, la ciencia natural debe discutir, bueno, yo cómo formo competencias ciudadanas, no es mi finalidad, pero cómo dentro de mi práctica yo puedo llegar a formar. Entonces, vamos a entender un poquito las líneas que se han dado de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Y vamos a discutir frente a este texto de Coles. La próxima semana va a ser más práctico en el sentido de que ustedes van a construir una estrategia didáctica dentro del contexto real en el que ustedes quieren llevar este aprendizaje. Si no, pues un contexto hipotético, pero que le permita a usted discutir, bueno, ¿cómo yo voy a hablar de un problema sociocientífico controversial? Fíjense aquí, esto está pensado para estudiantes que puedan generar unas posiciones ya, pero también para niños más pequeños uno puede empezar a acercarlos. Uno, y aquí tenemos las 4 líneas que nos plantea Coles. La otra semana las vamos a trabajar a profundidad, pero quiero que se vean como con esto para que vayan pensando un poco en qué discusiones quisiera llegar. Primero, la ciencia como un proceso social, es decir, estamos hablando de sujetos que van a relacionarse con ciencia. Límites de la ciencia, esto me parece perfecto. ¿Qué preguntas y cuáles no puede responderse la ciencia? Es decir, de esas preguntas que vamos a generar frente a la controversia, ¿cuáles me puede explicar la ciencia y cuáles no? Y las que no, pues se las doy a otra rama de pensamiento cuando las explique. Los valores en la ciencia. Fíjense aquí, cuando se habla de los valores en la ciencia, son valores de análisis, de reflexión, ¿cierto? También de honestidad argumentativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los chicos deben entender que una posición que ellos digan deben ir de alguna fuente, si no, hay que discutirla y analizarla. Finalmente, una actitud crítica. Fíjense aquí, yo paso por varios pasos para llegar a formar una actitud crítica o un pensamiento crítico. Es decir, yo no parto simplemente desde la posición de voy a ser crítico, sino un conocimiento, unos límites que me da y unos valores por los cuales yo voy a generar esa actitud. Eso vamos a hacer trabajarlo el próximo sábado. No siendo más, les agradezco muchísimo por su atención. La discusión de hoy fue rondando de ese movimiento histórico de la ciencia para hoy entender cuál es el papel de la formación científica en la construcción de nuevos ciudadanos. Entonces nos quedan 5 minuticos, no sé si tengan preguntas y demás, pueden activar su micrófono. Voy a ponerles de nuevo en el chat mi correo por si alguno desea pedirme información. Creo que no se fue. Sí, se fue. Observaciones generales, si quieren también las pueden escribir en el chat. Cuando hay mucho silencio, uno como puede leer dos cosas o como parte de la mediación del saber. O se entendió todo o no se entendió nada. Entonces, no sé cuál de las dos posiciones es de los espectadores. ¿Se entendió? ¿Se generaban preguntas de reflexión o no se entendió nada?
Buenos días. Buenos días. Ay, perdón la pregunta. ¿Dónde podemos volver a ver el video? Creo que lo están grabando en este momento y creo que por correo les envían el link para poder volverlo a observar. Y si no, después va a estar montado en la página de YouTube de la biblioteca. Muchísimas gracias. Excelente la charla, excelentísima. Muchas gracias, lo felicito. No, me alegra muchísimo que le haya gustado. Bueno, yo siento que pues no siendo más nuestra discusión del día de hoy, nos veríamos dentro de 8 días para cerrar nuestra discusión frente a ya una estrategia didáctica que nos permita de una u otra manera pensar en la posibilidad de generar pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Yo creo que más que con la afirmación de totalmente formarlo, darles herramientas para que de una u otra manera empiece a formarse ese pensamiento. Y cómo ampliar esas discusiones, si ustedes son profes de alguna institución, pues a las otras áreas para que también se piense de cómo generar ese pensamiento en los estudiantes. Listo, entonces les agradecemos mucho la atención y demás. Nos vemos el próximo sábado.